Era una multimillonaria con una voluntad de acero, acostumbrada a dominar salas de juntas y a silenciar auditorios enteros con una sola mirada. Pero nada en el mundo la había preparado para lo que vio esa mañana nublada frente a la tumba de su hijo. Porque ahí otra mujer lloraba y en sus brazos un niño pequeño la llamaba papá. Y en ese instante todo lo que creía saber sobre el pasado comenzó a desmoronarse. Elena solo quería un día más de silencio entre flores y recuerdos, hasta que vio a una extraña arrodillada ante la tumba de Arturo, su hijo. La mujer acunaba en sus brazos a un niño pelirrojo, y el pequeño, con sus manitas, dejaba un dibujo con la palabra papi escrita con trazos torcidos, un secreto que Elena jamás imaginó, pero que ahora la confrontaba con ojos de niño. Una historia sobre pérdida, silencio y el amor que insiste en sobrevivir. Y en esa mañana, en la fría neblina de la montaña, la verdad comenzó a susurrar su nombre. La neblina descendía lentamente por la ladera cuando Elena Montejo cruzó el portón de hierro del antiguo panteón, como lo hacía cada martes desde el accidente. Con los hombros cubiertos por un abrigo gris y sus pasos marcados en el suelo de tierra húmeda, caminaba hacia el mausoleo donde descansaba Arturo. En la mano, un arreglo de lirios blancos, sus preferidos. En el pecho, el mismo silencio que la consumía desde aquella noche maldita en que el helicóptero desapareció de los radares. Pero ese día, algo cambió. Aún a unos 20 metros de la tumba, Elena se detuvo. Entrecerró los ojos. Había alguien de rodillas frente a la lápida de mármol oscuro. Una mujer joven, con el cabello recogido en un moño desordenado, le susurraba algo al bebé que sostenía. El niño, pelirrojo, debía tener unos 4 años. Sostenía en sus manos un papel de colores con crayones gastados. Elena se acercó despacio, en silencio, con el corazón acelerado sin razón aparente. Fue entonces cuando lo vio. En el papel, un dibujo infantil, una casa, un sol amarillo en la esquina, y 2 figuras tomadas de la mano. Encima de ellas, las palabras torcidas. Te extraño, papi. Firmado, Benja. El tiempo se detuvo. Elena retrocedió por instinto y se escondió detrás de una de las esculturas de ángeles. Observaba, sin entender. La mujer besó la frente del niño y él señaló la tumba con los ojos brillantes. «Ahí está durmiendo papi, ¿verdad?», dijo el niño con dulzura. «Mami dijo que sueña con nosotros». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Papi? ¿Era aquello un error? ¿Una fantasía? ¿O una verdad cruelmente oculta? Pero ¿quién era esa mujer? ¿Y por qué Arturo nunca le contó nada sobre ellos? Elena Montejo aprendió desde muy joven que mostrar debilidad era un lujo que las mujeres como ella no podían permitirse. Hija única de uno de los primeros magnates de la tecnología en México, creció entre reuniones de consejo y cafés silenciosos en mansiones con más cristal que calidez. A los 28 ya dirigía su propia empresa. A los 40 había triplicado el imperio de su padre. Comandaba con una precisión quirúrgica, hablaba poco, lo oía todo, y nunca, en ninguna sala, nadie se atrevió a cuestionar sus decisiones. Pero nadie sabía cómo volvía a casa. La mansión que hoy se erguía en las lomas de Chapultepec era silenciosa como un santuario. Desde la muerte de Arturo, su único hijo, los pasillos parecían hacer eco solo de sus pasos. Ninguna risa, ningún piano sonando, ningún olor a pastel viniendo de la cocina como antes. Solo silencio, mármol y demasiadas flores que morían antes de tiempo. Arturo tenía 26 años cuando el helicóptero cayó, en un viaje corto a Monterrey. Era el sucesor obvio, el genio de la innovación, el joven idealista que soñaba con un mundo menos frío que aquel donde creció. Elena lo admiraba, aunque nunca lo hubiera dicho con todas sus letras, pero también lo presionaba. Quería que fuera fuerte, imbatible, que no cometiera sus mismos errores. Pero ahora era tarde.
Desde el accidente, Elena había creado una rutina rígida: trabajo hasta el anochecer, cenas solitarias, y cada martes, sin fallar uno solo, una visita a la tumba de Arturo. Era allí, frente a la piedra fría, donde murmuraba las palabras que nunca tuvo el valor de decir en vida. Perdóname, te extraño, fuiste mejor de lo que yo merecía. Creía que ya conocía todos los dolores. Hasta ese día, porque esa mujer frente a la tumba no era conocida, y ese niño tenía la misma mirada que Arturo tenía a los 4 años, inquieta, dulce, curiosa. Elena seguía escondida, sin saber qué hacer, cuando la mujer recogió el dibujo del suelo, lo besó y lo colocó cuidadosamente sobre la lápida. Después se levantó despacio, acomodó al bebé en sus brazos y caminó en dirección a la salida. Elena no se movió. Lo único que conseguía hacer era repetir la misma pregunta en silencio. ¿Quién era esa mujer? ¿Y qué más? No sabía sobre su propio hijo. Elena no durmió esa noche. Se acostó temprano, pero los ojos no se le cerraban. La imagen de ese niño, pelirrojo, pequeño, sonriente, volvía como una película muda que no podía pausar. En su cabeza, un eco insistente: «Papi». Y después: «Mami dijo que sueña con nosotros». Pasó horas en silencio, sentada en el sillón de cuero de su estudio, observando la fotografía enmarcada de Arturo sobre la chimenea. Su sonrisa, siempre contenida, siempre gentil. Tan diferente del mundo en el que ella lo crió. Algo dentro de ella ya no encajaba. En los últimos meses de su vida, Arturo parecía diferente. Distraído, callado, llegaba tarde, evitaba reuniones con el consejo, hablaba sobre proyectos sociales que ella consideraba una pérdida de tiempo. Cuando ella lo confrontaba, él solo sonreía y decía: «No todo es sobre ganancias, mamá. Quizás debió haber escuchado más. Quizás debió haber preguntado menos sobre números y más sobre sentimientos. Pero ahora era tarde, ¿o no?». En esa madrugada sin fin, Elena se hizo una pregunta que nunca había tenido el coraje de formular antes. ¿Realmente conocí a mi hijo? Tenía fotos, diplomas, recuerdos de lujosas fiestas de cumpleaños, boletas de calificaciones impecables. Pero, ¿sabía de verdad a quién amaba? ¿Qué lo hacía feliz? ¿Cuáles eran sus miedos, sus sueños secretos? La respuesta dolía como un disparo en cámara lenta. No. Lo que ella sabía era lo que había proyectado sobre él. Quiso transformarlo en el heredero perfecto, en el genio admirado, en el hombre ideal. Pero quizás, al hacer eso, había alejado la parte más humana de Arturo, aquella que necesitaba equivocarse, amar, esconder, vivir sin ser vigilado. Elena entonces se enfrentó a su dolor más íntimo, el miedo de no haber sido una buena madre. Era eso. Aquello que la carcomía por dentro no era solo luto, era culpa. Y ahora, con ese niño apareciendo de la nada, con un dibujo infantil y la palabra papi marcada en cera roja, sentía que quizás todavía tenía una oportunidad. No de arreglar el pasado, sino de descubrir lo que realmente existió, de conocer el lado de su hijo que él nunca le mostró, de llenar el vacío en su pecho con verdades, por más difíciles que fueran, porque si ese niño era de verdad hijo de Arturo, si esa mirada era más que una coincidencia, entonces había allí un pedazo de su hijo que todavía vivía, respirando, hablando, creciendo, y ella no podía ignorar eso. A la mañana siguiente, Elena llamó a su chofer particular y le pidió que la llevara de nuevo al panteón. No era martes, pero algo dentro de ella le decía que volverían. Esa mujer, ese niño, había una frecuencia en sus gestos, una rutina. Llegó temprano y se escondió entre los cipreses, observando desde lejos. Y allí, en silencio, hizo un juramento consigo misma. Si este niño es de verdad mi nieto, lo voy a descubrir y voy a protegerlo,
aunque tenga que reconsiderar todo lo que he creído hasta hoy. Ese era su deseo más profundo. No era solo descubrir la verdad, era reconstruir lo que quedó de Arturo, y quizás reconstruirse a sí misma también. Durante 3 semanas, Elena Montejo repitió el ritual. Llegaba temprano al panteón, permanecía escondida entre los cipreses y observaba. Siempre el mismo escenario. La mujer, joven, el cabello recogido con sencillez, ropas discretas, caminaba con el niño en brazos. En cada visita, un nuevo dibujo era dejado sobre la lápida, y cada palabra infantil dibujada con crayones abría una grieta más en el mundo blindado de Elena. Benja, el nombre, aparecía en casi todos los papeles, y en todos ellos la misma súplica suave, casi espiritual. «Papi, estoy aquí». El niño jugaba cerca de la tumba, recogía hojas, corría entre las lápidas y volvía siempre al mismo punto, donde apoyaba su manita sobre la piedra fría, como quien espera una respuesta. Elena comenzó a ver patrones, la forma en que la mujer miraba a su alrededor, cómo guardaba los dibujos apresuradamente si alguien pasaba, como si tuviera miedo de ser reconocida o juzgada. Fue entonces cuando le pidió a su equipo de la fundación que accediera a los archivos antiguos del proyecto social que mantenían en la periferia de la Ciudad de México. Buscaba discretamente fotos de empleadas, registros de becas, cualquier pista. Y allí estaba Leticia Morales, becaria en el programa de innovación social de Arturo, niñera de medio tiempo durante la fase de incubación del proyecto. Elena fijó los ojos en la imagen de Leticia por largos minutos. La sonrisa de la joven en la foto era abierta, pero sus ojos cargaban algo más. Miedo, esperanza, podría ser solo una coincidencia, pero en el fondo, ella sabía que no lo era. El conflicto aumentaba. El dolor del luto ahora se mezclaba con algo más difícil de nombrar. Rabia, no hacia la muchacha, sino hacia sí misma, por haber alejado quizás a su hijo de un amor que él tuvo que esconder, por haber sido una presencia demasiado fuerte y una escucha demasiado débil. ¿Y si ese niño era de verdad su nieto? ¿Si Leticia había sido la mujer que él amó en secreto? Las preguntas no paraban, y cuanto más intentaba racionalizar, más sentía que había perdido algo enorme. No solo la presencia física de Arturo, sino la oportunidad de conocerlo en profundidad. Consideró mandar a alguien para que intermediara en la conversación, quizás un abogado o un asistente. Pero cada vez que consideraba esa hipótesis, la imagen de Benja sosteniendo un carrito de juguete frente a la lápida le volvía a la mente y la paralizaba. Porque no era un proceso, ni una negociación, era vida, era carne de su sangre. A la semana siguiente, Elena tomó una decisión. Se puso un abrigo oscuro, se recogió el cabello y fue sola al panteón. Llegó más temprano, pero no se escondió. Se sentó en la banca junto a la sepultura y esperó, con el corazón apretado, los ojos fijos en el sendero de piedras, y entonces los vio, la misma figura serena, con el niño en brazos. Leticia pareció sorprendida al notar a la mujer sentada. Se detuvo, dudó. Elena se levantó. Por un instante, ningún sonido en el mundo. El viento mecía las hojas secas. El niño la miró con curiosidad. Leticia intentó retroceder, pero Elena dio un paso al frente y dijo, con voz firme y baja: «¿Su nombre es Benja?» Leticia respiró hondo. Sus ojos se llenaron de agua. El niño se aferró a las piernas de su madre, como si sintiera el peso invisible de esa escena. Elena lo miró con ojos firmes. Ya no era miedo lo que sentía, era urgencia. «Por favor, solo quiero entender». Leticia contuvo el llanto, como quien lleva una carga por demasiado tiempo, y fue cuando susurró, sin rodeos: «Es hijo de Arturo». Y allí, frente a la tumba aún fresca, el mundo de Elena se partió por segunda vez. Por unos segundos, Elena no dijo nada. Las palabras de Leticia aún reverberaban en su mente como una sirena ahogada. «Es hijo de Arturo».
No había duda en esa voz, ni intento de suavizar la verdad. Solo el peso crudo de lo que se había dicho. Benja, todavía abrazado a las piernas de su madre, miraba con ojos curiosos, y algo en esa expresión infantil que mezclaba dulzura y fuerza desarmó a Elena. Sintió que las rodillas le flaqueaban. Tuvo que sentarse. La banca de piedra, junto a la lápida, parecía más dura que nunca. Por primera vez en meses, el nombre Arturo Montejo, grabado en el mármol, le pareció frío, distante, incompleto. «¿Por qué?», murmuró Elena. «¿Por qué nunca me lo dijo?». Leticia bajó la mirada. «Porque tenía miedo de su reacción. Creía que usted no lo aceptaría, que yo no encajaba en su mundo. Y él no quería pelear con su propia madre». La sinceridad en esas palabras quemaba. Elena recordaba bien las discusiones que tuvieron en los últimos años. Ella quería que Arturo se casara con alguien a la altura del legado, alguien que entendiera el peso de llevar el apellido de la familia, de representar la marca. No una pasante, una becaria, una niñera. Nunca lo había dicho con todas sus letras, pero él lo había entendido de todos modos. Leticia continuó. «Yo nunca pedí nada, nunca quise dinero. Yo solo dejé que estuviera con nosotros cuando podía. Él amaba a Benja y me amó a mí también, aunque fuera a escondidas». Elena la miró y por primera vez la vio. No solo a una joven, sino a una mujer que sobrevivió sola, con un hijo en brazos y una historia silenciada por el miedo. Y todo eso, silenciosamente, giraba en torno a ella misma. Y entonces, el golpe final. Benja se soltó de su madre, sacó un dibujo doblado del bolsillo y caminó hasta la lápida. Se arrodilló y colocó el papel con cuidado sobre el mármol. Elena se inclinó para ver. Era un dibujo infantil de 3 personas tomadas de la mano, un hombre de cabello desordenado, una mujer con un vestido morado y un niño en medio sosteniendo un globo. Arriba, escrito en letras grandes y torcidas, «Yo, papi y mami, juntos en el cielo». El dolor la golpeó con tal fuerza que Elena tuvo que levantarse. Tambaleó por un segundo y dio unos pasos hacia atrás. «Yo necesito tiempo», murmuró sin poder mirar a los ojos de Leticia. «Todo esto es mucho». Leticia solo asintió. Sus ojos estaban llorosos, pero mantuvo la compostura. Sabía que ese dolor no era solo de la multimillonaria, era de ella también. Era el dolor de quien perdió al amor de su vida y además tuvo que esconder la existencia de un hijo entero. Pero antes de que Elena se alejara, escuchó algo que la hizo helarse. Él quería decírselo. La noche en que murió, venía a verla. Iba a decirle todo. Él me lo dijo. Estaba decidido. Elena se detuvo. La neblina comenzaba a cubrir el suelo. El silencio alrededor de la tumba era espeso. ¿Iba a contármelo? Sí, respondió Leticia. Dijo que ya no quería vivir escondido, que aunque fuera difícil, usted merecía saber. Y Benja también, solo que no tuvo tiempo. Esa verdad, desnuda y sin piedad, atravesó a Elena como una lanza. Respiró hondo, pero el aire parecía no entrar. Benja volvió corriendo y se agarró del borde de su abrigo. La miró a los ojos y dijo con su voz dulce, «¿Usted conoce a mi papi?». Elena no respondió, solo miró al niño, y en ese rostro menudo vio a Arturo con 3 años, la misma nariz, los mismos ojos. «Sí, lo conozco», susurró, «mucho más de lo que imaginas». Al día siguiente la noticia corrió. Alguien tomó una foto en el panteón y la publicó en un portal de chismes local. La CEO Elena Montejo es vista llorando con una joven madre y un niño pelirrojo en la tumba de su hijo. ¿Un hijo secreto? Pronto, los medios más grandes comenzaron a investigar. Reporteros aparecían en la entrada de la empresa. Los empleados cuchicheaban por los pasillos. La fundación recibió peticiones de aclaración. Elena, siempre tan discreta, tan controlada, ahora era el centro de un escándalo emocional. Pero lo que más la hirió
No fue la prensa, fue la junta directiva de su propia empresa. En una reunión a puerta cerrada, uno de los socios la cuestionó con frialdad. «Elena, ¿esto es verdad? ¿Arturo tuvo un hijo con una becaria? ¿Piensa reconocerlo?» Ella encaró todos los rostros en la mesa y respondió con firmeza. «Pienso saber la verdad. ¿Y si lo es? Sí. Pienso reconocerlo y protegerlo con todo lo que tengo». Hubo murmullos, inseguridad, pero Elena no se inmutó, porque en ese momento, por primera vez, sabía exactamente lo que haría. Y al salir de esa sala, llamó a Leticia. Su voz era firme. «Quiero verlos, mañana, solos, en el mismo lugar». Y esta vez, ya no pensaba huir de la verdad. La casa estaba en completo silencio. No el silencio cómodo de un hogar en paz, sino el tipo de vacío que hace eco, el tipo que grita. Elena caminaba por los pasillos de la mansión como si fuera una visitante. Cada mueble le parecía fuera de lugar. Las cortinas largas, los cuadros de familia, las alfombras orientales que había mandado a traer de Estambul, todo parecía pertenecer a una vida que ya no tenía sentido. Entró al cuarto de Arturo, que mantenía cerrado con llave desde el accidente por primera vez en meses. El aire estaba denso, los libros estaban donde él los había dejado. Las hojas con anotaciones técnicas aún reposaban sobre el escritorio. Y sobre la cama, una pequeña camisa doblada con cuidado, como si alguien todavía fuera a usarla. Elena se sentó con lentitud, mirando a su alrededor. La mano acarició la sábana como si esperara encontrar calor. Fue allí donde lloró, sin contención, sin elegancia, sin armadura. Se odiaba por nunca haberle preguntado a Arturo si había alguien, por nunca haber percibido las señales. ¿Cómo era posible que la persona más importante de su vida hubiera vivido algo tan intenso, tan transformador, y ella no lo supiera? Las palabras de Leticia volvían a su mente como un susurro repetitivo. Tenía miedo de su reacción. ¿Cuántas veces ella misma reforzó ese miedo con gestos, con frases secas, con la expectativa del hijo perfecto? Quería lo mejor para Arturo, pero ¿acaso, en el fondo, moldeó a un hijo para que encajara en sus planes y no en su propia vida? Esa noche, sentada al borde de la cama de él, Elena tomó una caja antigua de madera, guardada en el fondo del armario. Dentro, cartas, borradores de ideas, fotos de la infancia, y entre los papeles, un pequeño sobre con su nombre escrito a mano. La caligrafía de Arturo. Dudó. La carta estaba incompleta, solo unas pocas líneas que comenzaban con: «Mamá, si algún día lees esto, es porque el tiempo me traicionó». Elena lo leyó en voz alta, con los ojos inundados. El papel temblaba entre sus dedos. Él quería contarle. Lo intentó, pero no pudo. Apretó la carta contra su pecho y murmuró: «Lo intentaste». Y no lo vi. Al día siguiente, Elena volvió al panteón, no para esconderse, sino para estar. De verdad, llevó un pequeño arreglo de flores, esta vez girasoles, los preferidos de Arturo en su infancia, y un regalo simple, una caja de bloques de colores, como los que él armaba cuando era niño. Se sentó en la banca de piedra, con el regalo al lado, y esperó. No tardaron. Leticia apareció, con Benja de la mano. Al verla, dudó, pero no huyó. El niño corrió adelante y, cuando vio la caja de colores, soltó una sonrisa. «Eso es para mí». Elena bajó la vista conteniendo el llanto y asintió. «Si lo quieres. A tu papá le encantaba jugar con esto». Benja se sentó en el suelo inmediatamente y comenzó a armar torres desgarbadas. Leticia seguía de pie, mirando la escena con ojos cautelosos. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó en voz baja. «Porque estoy cansada de huir de la verdad», respondió Elena. «Y quizás de mí misma». Leticia asintió. No respondió, pero tampoco se fue. Se sentaron, lado a lado. El silencio entre las dos estaba lleno de peso, pero también de posibilidades. Benja apiló bloques y sin levantar la vista dijo: «Mi papi vive en el cielo,
Pero me gusta cuando usted está aquí, señora. Elena sonrió con lágrimas contenidas. A mí también me gusta estar aquí, Benja. Leticia lo corrigió automáticamente con gentileza. Es Benja. Le gusta que lo llamen así. Elena guardó el nombre en su corazón, como una llave. Cuando se fueron, Elena se quedó. Y por primera vez se acercó a la lápida no como una madre de luto, sino como alguien que cargaba el inicio de una segunda oportunidad. Tocó el mármol frío y susurró: «Vi a tu hijo, Arturo. Es hermoso, y él se parece a ti». Por la noche, sola en la biblioteca, Elena tomó la carta de nuevo. La leyó y releyó, y pensó que quizás, si hubiera tenido más tiempo, Arturo le habría contado todo. Le habría mostrado ese lado de la vida que ella nunca vio. Quería continuar, quería saber más, y sobre todo, quería ser parte. Pero había algo que ella todavía no sabía, algo que Leticia nunca contó, algo que Arturo se llevó consigo en esa última noche, y lo que Elena estaba a punto de descubrir cambiaría todo una vez más. ¿Alguna vez has tenido que lidiar con una verdad que llegó demasiado tarde? Una de esas que lo cambia todo, hasta la forma en que ves quién eras. Si es así, comenta sí aquí abajo, solo para saber que me entiendes. Y si esta historia ya tocó tu corazón de alguna forma, quédate conmigo, porque lo que viene a continuación es aún más fuerte. A la semana siguiente, Elena decidió que ya no observaría a distancia. Llegó temprano al panteón, pero esta vez no se escondió tras los árboles ni esperó sentada. Se quedó de pie, junto a la lápida de Arturo, con los ojos fijos en el sendero de piedras por donde Leticia y Benja siempre venían. El viento soplaba leve, como si limpiara el peso de los días anteriores. En su pecho algo todavía dolía, pero diferente. Ya no era un luto paralizante, era una inquietud, como quien necesita dar el primer paso, aunque no sepa a dónde la llevará. Pocos minutos después aparecieron. Leticia venía con el mismo abrigo gastado, el cabello recogido en un moño simple, la mirada siempre atenta a su alrededor. Benja caminaba saltando a su lado, cargando en sus manos un pequeño papel doblado. Al ver a Elena de pie, el niño sonrió. «¡Es la señora de los bloques!», gritó, señalando. «¡Volvió!». Elena sonrió de vuelta, esta vez sin contenerse. Leticia se detuvo. Respiró hondo. Sus ojos lo decían todo: sorpresa, cautela y una tímida esperanza que apenas dejaba entrever. «Buenos días», dijo Elena con calma. «Buenos días», respondió Leticia, acercándose despacio, sin soltar la mano de su hijo. Benja corrió hasta la lápida, se arrodilló y colocó el papel sobre el mármol con todo el cuidado del mundo. «Hoy hice un dibujo del cielo», dijo, «porque mami dijo que el cielo también tiene color, no es solo blanco». Elena se agachó a su lado. «¿Puedo ver?». El niño le entregó el papel. Era una explosión de colores, un cielo azul con puntitos amarillos, estrellas naranjas y en el centro 3 figuras: un niño, un hombre con alas y una mujer sosteniendo un globo. En la esquina, una palabra escrita con mucho esfuerzo: «Familia». Elena sintió que el nudo en la garganta se le apretaba. «¿Te gusta dibujar?», preguntó. «Sí, a papi también le gustaba. Mami dijo que era bueno para las cosas de pensar, pero también para las cosas bonitas». Leticia desvió la mirada, visiblemente emocionada. «Lo era, mucho», respondió Elena. Benja corrió a jugar con unas piedritas entre las lápidas. Las dos mujeres se quedaron allí, lado a lado, en silencio. «Me decía Benja», dijo Leticia de repente. «Fue Arturo quien eligió el apodo. Decía que era más fuerte, menos predecible». Elena sonrió con los ojos llorosos. Odiaba lo predecible. Leticia finalmente se giró hacia ella. No había acusación en su rostro, ni rencor declarado. Había cansancio, había dolor, pero también algo nuevo: disposición. «No sé qué es lo que quiere de todo esto, Elena, pero aquí estoy. No tengo nada que esconder.
Solo le pido que no entre en la vida de Benja para después irse. Él ya perdió a su padre, y yo no sé si soportaría verlo perder a alguien más. Las palabras fueron dichas con firmeza, no como una amenaza, sino como un escudo. Leticia sabía lo que era proteger a un hijo. Elena se mantuvo serena. No me iré. No ahora. No después de todo esto. Si él es parte de mi hijo, entonces también es parte de mí. Leticia asintió, pero no sonrió. Aún no. Era demasiado pronto para eso. Ese día, por primera vez, caminaron juntas hasta la salida del panteón. Benja entre las dos, saltando sobre las hojas secas. En el portón, Elena se giró hacia Leticia y dijo: «Quisiera invitarlos a almorzar. No hoy. Cuando usted crea que es el momento». Leticia dudó. «Él todavía no entiende quién es usted. Está bien, quizás yo tampoco lo entiendo todavía. Pero quiero intentarlo». Benja miró hacia arriba, curioso. «¿Almorzar dónde?» «En un lugar con ventanas grandes y comida rica», respondió Elena, sonriendo. El niño sonrió de vuelta. «¿Hay postre?» «Si quieres, lo hay». Entonces agarró la mano de Leticia con fuerza y dijo: «Puede ser, mami, ella me cae bien». La frase las tomó a las dos por sorpresa. Leticia apretó los ojos tratando de contener las lágrimas. Elena sonrió, conmovida por algo que no sabía nombrar. Esa noche, ya en casa, Elena encontró uno de los antiguos cuadernos de dibujo de Arturo. En una de las páginas, garabateado con prisa, había un pequeño boceto, el de un robot con trazos infantiles y un nombre escrito al lado: Benja. Pasó los dedos sobre el papel y susurró: «Ya lo sabías, solo no tuviste tiempo». Y por primera vez desde la muerte de Arturo, sintió florecer algo nuevo. No era alegría, ni alivio, era simplemente voluntad. Voluntad de continuar. La invitación fue aceptada una semana después, sin fecha, sin compromiso formal, solo un simple mensaje en el celular de Elena enviado por Leticia. Benja preguntó cuándo vamos a almorzar en la casa de las ventanas grandes. Si todavía quiere, podemos ir el sábado. Elena leyó el mensaje 5 veces antes de responder. Claro, los estaré esperando. Con postre. El sábado amaneció con un sol tímido, y por primera vez en mucho tiempo, la mansión parecía tener un propósito. Se despidió al personal por el día. La mesa puesta con delicadeza, flores frescas elegidas por Elena, y en la cocina, un pastel de zanahoria con cobertura de chocolate, una receta que Arturo adoraba. Cuando Leticia y Benja llegaron, sintió que el corazón se le aceleraba de un modo que ni las reuniones con inversionistas lograban causar. Benja entró corriendo, con los ojos curiosos paseando por los vitrales y los pasillos. «¿Todo esto es suyo?», preguntó sin ceremonia. Lo era. «Ahora quizás sea un poco tuyo también», respondió Elena de forma espontánea, sorprendiéndose incluso a sí misma. Leticia sonrió discretamente. Todavía llevaba en la mirada el cuidado de quien observa el suelo antes de pisar, pero estaba allí, presente, entera. El almuerzo fue tranquilo, aunque permeado de silencios cuidadosos. Elena todavía medía las palabras, Leticia, los gestos, pero Benja, ajeno a cualquier tensión adulta, rompía todas las barreras con su inocencia vibrante. Después del postre pidió dibujar. Elena trajo hojas y lápices de colores. Él se sentó en el suelo y, en silencio, comenzó a crear. Minutos después, le extendió el dibujo a Elena. «Eres tú, yo y mami, 3 corazones juntitos. Pero el del medio es de mi papi. Él está dentro de nosotros ahora, ¿verdad?» Elena sintió algo que no sabía nombrar, solo asintió y le acarició el cabello. En la despedida, Benja abrazó a su abuela con fuerza. «Abuela Elena, ¿vas a estar aquí la próxima vez?» Ella se congeló por un segundo. Leticia abrió los ojos como platos, sorprendida. Era la primera vez que el niño la llamaba así. «Yo... sí, Benja, siempre que tú quieras». Él sonrió.
y salió corriendo en dirección al portón. Leticia no dijo nada en el momento, solo siguió a su hijo con pasos tranquilos. Pero antes de subir al carro, se giró y habló con voz firme. Él se encariña rápido, solo esté segura de lo que está haciendo. Elena asintió. Lo estoy. En los días siguientes, Elena no le contó a nadie, ni a la prensa, ni a la junta directiva, ni a la familia lejana. Era como si ese nuevo vínculo necesitara silencio para respirar. Comenzó a visitar a Benja y a Leticia en su pequeño departamento, en un edificio sencillo en un barrio arbolado. Llevaba libros, juguetes, dulces. A veces solo escuchaba. Otras veces contaba historias de Arturo, aquellas que nunca creyó importantes hasta ahora. Una noche, al volver a casa, encontró un sobre en su buzón, sin remitente. Dentro, solo una foto antigua de Arturo y Leticia juntos, en blanco y negro. Los dos reían, sin darse cuenta de que estaban siendo fotografiados. Él sostenía un ramo improvisado de flores silvestres. Ella lo miraba como quien confía. Al reverso, escrito con la letra de Arturo: «Si el mundo se entera, que se entere por amor». Elena apretó la foto contra su pecho. La imagen pesaba como una petición que él no tuvo tiempo de hacer, pero que ahora era de ella, solo de ella, atender o no. Esa noche soñó con Arturo. Él la observaba desde lejos, entre sombras, sin decir nada. Solo sonreía, una sonrisa leve, libre, como nunca la tuvo en vida. Despertó en lágrimas. Sabía lo que tenía que hacer, solo no sabía si tendría el valor. Días después, sentada frente a Leticia, finalmente dijo: «Quisiera hacer algo público, oficial, presentar a Benja, decir quién es, asumirlo». Leticia se quedó en silencio. «Yo entiendo el peso de eso», dijo con calma, «pero estamos bien así, Elena. Él no necesita fama, necesita estabilidad, afecto, y yo quiero darle eso, con mi nombre, con todo. Quiero que sepa, un día, que nunca fue un error, que tiene un lugar». Leticia desvió la mirada conmovida. «Entonces necesita saberlo todo, antes de dar ese paso». Elena frunció el ceño. «¿Todo?». Leticia asintió, con los ojos llorosos. Respiró hondo, y entonces dijo: «Nunca le conté cómo fue esa noche, la última, cuando se despidió de nosotros, y lo que estaba a punto de revelar, Elena jamás lo olvidaría». El departamento de Leticia era silencioso, acogedor. Unas cortinas claras dejaban que la luz del atardecer entrara suavemente, y el olor a pastel horneándose se mezclaba con el sonido distante de una caricatura en la sala, donde Benja estaba entretenido con lápices y papeles. Elena estaba sentada a la mesa de la cocina, los codos apoyados, las manos entrelazadas. Esperaba. La frase de Leticia todavía flotaba en el aire. «Nunca le conté cómo fue esa noche, la última, cuando se despidió de nosotros». Leticia estaba de pie, inmóvil frente a la ventana. Respiraba hondo, como quien necesita tomar valor del aire. «Arturo llegó aquí al final de la tarde, el día del accidente», comenzó sin mirar a Elena. «Estaba más ligero de lo que lo había visto en mucho tiempo. Me trajo flores del mercado de la esquina, algo simple, pero con esa forma suya de pedir perdón, sin decir perdón». Elena permaneció en silencio, solo escuchaba. Pasamos la tarde en el suelo de la sala, jugando con Benja. Él hacía las voces de los personajes. Se reía tanto. La voz de Leticia flaqueó. Parecía otro hombre, más joven, más libre. Se giró. Me dijo que había tomado una decisión, que al día siguiente iría a su casa. Iba a contarle todo, sobre mí, sobre Benja. Iba a enfrentar lo que fuera necesario, pero ya no quería esconder nada. Elena sintió que el estómago se le hundía. Aquello confirmaba todo lo que temía, que la verdad estuvo tan cerca y se escapó por un pelo. «Me dijo que la amaba», continuó Leticia, «incluso con las exigencias, con la presión que a veces lo asfixiaba.
Dijo que entendía el peso que usted cargaba, pero que él también quería vivir con verdad. Se detuvo, miró a Elena a los ojos, y antes de irse, se arrodilló frente a Benja, lo abrazó fuerte y le dijo: «Si un día no vuelvo, sabrás que papi lo intentó, que te amó desde antes de que existieras». Elena se llevó la mano a la boca. Las lágrimas vinieron, calientes, indomables. Se fue esa noche, con la carta en la mochila, la que usted encontró. Iba a entregarla al día siguiente. Leticia hizo una pausa, solo que no hubo un día siguiente. Las dos se quedaron en silencio por largos segundos. Solo el sonido de las risas de Benja en la sala llenaba el espacio con una dulzura dolorosa. «¿Por qué nunca me contaste esto antes?», preguntó Elena con la voz entrecortada. «Porque no sabía si era justo. No sabía si usted estaba lista para oírlo». Leticia dudó. «Y porque, por mucho tiempo, yo también sentí rabia. De todo, del mundo, de usted. Pero después, solo quedó el cansancio». Elena asintió despacio. Aquello era más que una revelación. Era una travesía. Se levantó de la silla, se secó los ojos y caminó hacia la sala. Benja la miró con una sonrisa amplia y le mostró el dibujo que estaba haciendo. «Mira, abuela, es papi con alas. Nos está cuidando desde el cielo». Elena se arrodilló, tomó el dibujo en sus manos y respiró hondo. «¿Y tú, Benja, sabes quién es esta de aquí?». Señaló a una de las figuras. «Eres tú. Ahora estás con nosotros». Esa noche, Elena tomó su decisión. 3 días después, la sede de la Fundación Montejo estaba abarrotada. Empleados, prensa, inversionistas y socios asistían al evento anual de responsabilidad social de la empresa. Como siempre, Elena subió al escenario con una postura impecable. Pero esta vez, su discurso fue diferente. «Por muchos años», comenzó, «he hablado aquí sobre innovación, legado e impacto, pero hoy quiero hablar de algo que nunca aprendí a medir: el amor». La audiencia guardó silencio. «Mi hijo Arturo dejó este mundo demasiado pronto, y por mucho tiempo creí que lo había perdido por completo. Pero hace poco descubrí que dejó algo precioso, un hijo, mi nieto, un niño llamado Benjamín. Murmullos, ojos muy abiertos. Y es por eso que hoy, oficialmente, reconozco a este niño como parte de nuestra historia, de nuestro apellido y de nuestro futuro». La pantalla detrás de ella se encendió. La imagen de Benja surgió, sonriendo, sosteniendo un castillo de bloques de colores. «Esta es la primera de muchas historias que contaremos juntos, no de perfección, sino de verdad». Unos aplausos tímidos crecieron poco a poco. Elena no vaciló. Por primera vez estaba entera, sin miedo al juicio. Al bajar del escenario, Leticia la esperaba tras bambalinas, con Benja en brazos. Él aplaudía con entusiasmo, sin entender el peso de todo aquello, pero feliz. Elena extendió los brazos y el niño saltó a su regazo. «Abuela, hablaste de mí en la tele», gritó. «¿Ahora soy famoso?». Elena rió. «Siempre lo fuiste, solo que ahora el mundo lo sabe». Leticia sonrió, con los ojos llorosos. Y en ese momento, en el pasillo estrecho detrás del escenario, con luces cálidas y voces distantes, Elena sintió una certeza crecer dentro de su pecho. Había hecho lo correcto, no por obligación, no por imagen, sino por amor. Un amor que, incluso en silencio, sobrevivió al tiempo. El anuncio de Elena Montejo reverberó como un trueno en el mercado, en las redes sociales e incluso en los pasillos más restringidos de su propio imperio. A la mañana siguiente del evento, el teléfono de la sede de la Fundación Montejo no paraba de sonar. Reporteros querían entrevistas, accionistas buscaban explicaciones, competidores cuchicheaban tras bastidores. Pero el impacto mayor vino dentro de la propia empresa.
Temprano, la junta directiva convocó una reunión extraordinaria para discutir la nueva realidad. En el salón de juntas, los rostros estaban serios, algunos más incrédulos, otros visiblemente incómodos. El director principal, Carlos Ramírez, que había acompañado a Elena por años, abrió la sesión. Confieso que la noticia nos tomó por sorpresa. Reconocer públicamente a un nieto fuera del contexto planeado puede generar inestabilidad. Elena mantuvo la calma, encarando a cada uno. La inestabilidad es vivir una mentira. Hoy somos una empresa que predica responsabilidad social y ética. Seamos coherentes. La conversación se extendió por horas. Algunos miembros plantearon preocupaciones sobre herencias, poder y la posible exposición de la marca. Otros, menos vocales, parecían conmovidos por la sinceridad de la CEO. Entre ellos, Ana Luisa Serrano, directora de Recursos Humanos, habló con suavidad. Creo que esta actitud trae humanidad a nuestro trabajo. Para nosotros, que lidiamos con personas todos los días. Fuera de allí, el murmullo no cesaba. Los periodistas investigaron a fondo la historia de Leticia y Benja. Descubrieron la trayectoria modesta de la joven madre, sus esfuerzos por criar al hijo sola y el amor silencioso que compartía con Arturo. Las redes sociales se dividieron. Hubo críticas duras, acusaciones de que Elena había sido ausente, de que Arturo había vivido una doble vida y de una familia rota. Pero también hubo un apoyo masivo de personas conmovidas por el coraje de Elena y por la historia de redención. Personas que habían perdido hijos, que habían escondido partes de su propia vida, que encontraron en la narrativa un espejo. En la sede de Montejo, Elena sintió el peso de las críticas y de las miradas desconfiadas, pero vio también el brillo de la esperanza. Un día, en la oficina, recibió una visita inesperada. La abuela de Arturo, la señora Montejo, una mujer elegante y reservada, entró con pasos lentos. «Elena», dijo con la voz entrecortada, «necesito pedirte disculpas». Elena, sorprendida, escuchó. «No supe ser madre para mi propio hijo. Planifiqué demasiado. Exigí demasiado. No vi que él necesitaba ser libre para elegir». La señora Montejo tomó las manos de Elena. «Gracias por darle a él, y ahora a Benja, la oportunidad que yo no pude». En ese momento, Elena se dio cuenta de que el verdadero cambio no estaba en lo que el mundo decía, sino en lo que su propia familia comenzaba a sentir. El tiempo pasó y la repercusión se disipó, dando espacio a lo que realmente importaba. Elena invitó a Leticia a asumir un cargo de confianza en la Fundación Montejo, enfocado en proyectos sociales para madres jóvenes y niños en situación vulnerable. Leticia aceptó con orgullo y determinación. Benja pasó a frecuentar la mansión, poco a poco conquistando un espacio en los corazones de los empleados y en los pasillos antes silenciosos. Se reía a carcajadas cuando Elena le leía historias, a veces con voces graciosas, otras con toda la ternura que el mundo podía ofrecer. Cierto día, durante una reunión, Elena recibió una llamada. Del otro lado de la línea, una voz firme. «Queremos felicitarla por el coraje y por el ejemplo que está dando al mundo de los negocios». Era una de las mayores asociaciones internacionales de líderes empresariales. La invitaban a dar una conferencia sobre liderazgo humanizado e innovación social. Elena aceptó. Al lado de Leticia y Benja, subió al escenario meses después, contando la historia que pocos imaginaban. Habló sobre pérdidas, secretos y la fuerza del amor para transformar realidades. Entre la audiencia, rostros emocionados se reconocieron, y fue allí, en ese instante, que Elena entendió. Ya no estaba sola. Su historia ahora era de todos, una historia que unía pasado, presente y futuro, y que, a pesar de las dificultades, probaba que el amor, el coraje y la verdad podían reconstruir hasta las familias más rotas. Elena pasó a comprender que el amor verdadero
no está hecho solo de gestos grandiosos o palabras elocuentes, sino, sobre todo, de la disposición a escuchar, acoger y aprender a cada paso. El pasado, por más doloroso que fuera, no debía ser una cárcel, sino un puente para la reconstrucción. Entendió que no bastaba con ser poderosa en el mundo de los negocios. Era preciso ser vulnerable ante aquellos que amaba. La rigidez que la protegía del luto se había convertido poco a poco en un muro que le impedía vivir plenamente. Perdonar, descubrió, no era solo un acto generoso para con los otros, sino, principalmente, un regalo que se hacía a sí misma, un camino para liberar el alma. La relación con Leticia y Benja no era un reemplazo de lo que se perdió, sino la creación de una nueva historia. Una historia donde el amor y la verdad eran las únicas certezas. Y por encima de todo, Elena aprendió que el tiempo no cura todas las heridas, pero el coraje de enfrentar los dolores puede transformarlas en fuerza. En ese camino, reencontró no solo a su hijo y a su nieto, sino a sí misma, entera, imperfecta, humana. La lección más valiosa que Elena llevó consigo fue simple: el amor que no se ve, que no se toca, pero que permanece vivo en el silencio y en el recuerdo, tiene el poder de cambiar destinos. Los meses que siguieron fueron de transformaciones profundas, aunque silenciosas. La mansión de Elena, antes fría y vacía, cobró vida poco a poco. Risas infantiles comenzaron a resonar por los pasillos. Juguetes de colores surgieron en los espacios antes inmaculados. Benja, con su energía contagiosa, se convirtió en el eslabón que trajo calor y movimiento a ese hogar. Leticia retomó los estudios, impulsada por el apoyo de la fundación que Elena había ayudado a fortalecer. Entre libros y proyectos sociales, descubrió una fuerza que ella misma desconocía, transformando su lucha personal en inspiración para otras mujeres jóvenes y madres solteras. Elena, por su parte, aprendió a compartir el mando de su vida. Entendió que el liderazgo también consiste en ceder espacio, acoger imperfecciones y aceptar lo inesperado. En los encuentros semanales con Leticia y Benja, redescubrió el sentido de lo que llamaba familia. No un lugar perfecto, sino un espacio de amor, respeto y aprendizaje. En el mercado, la historia de Elena y su nieto inspiró una nueva cultura empresarial, más humana y conectada con las personas. Proyectos de inclusión social ganaron fuerza y resultados, probando que la verdadera innovación está en la empatía. En cuanto a Benja, creció rodeado de afecto y posibilidades. Entre historias de la infancia de su padre, regalos simples y abrazos constantes, construyó raíces que antes parecían imposibles para él. La prensa, que un día buscó el escándalo, ahora celebraba la transformación, no de una multimillonaria fría, sino de una mujer que se atrevió a amar a pesar del miedo. Y aunque el pasado jamás sería olvidado, Elena había encontrado la paz. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Su mayor victoria era esa: el amor, reconstruido con lágrimas, coraje y la certeza de que algunas historias nunca terminan, simplemente comienzan de nuevo. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like para mostrar que hizo una diferencia para ti. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo? Quiero saber de dónde vienen estas historias. Suscríbete al canal para no perderte más videos que muestran el poder transformador del amor y el coraje. Y antes de irte, elige una de las historias que dejé en la pantalla ahora y ven conmigo al próximo video. Vamos juntos a vivir estas emociones.